tenemos otras cuestiones que afectan al bolsillo y que les interesan a ustedes, como son las hipotecas. Y es que el Euribor ha pegado una bajada que no se veía desde hace 2 años y medio. Nerea. Sí, mira, sigue ese descenso, esa línea descendente, pese al repunte del mes de enero. Lo cierto es que se cierra febrero con el Euribor en el nivel más bajo desde septiembre de 2022. Eso nos lo muestra claramente esta gráfica, donde vemos como en este caso en enero de 2022 nos encontrábamos en valores negativos, línea ascendente 23, también durante el año 2024, donde ya comienza ese ligero descenso. En febrero de 2024 se situaba el Euribor en 3,67 y febrero ha cerrado con el 2,40. Un descenso que ¿en qué se traduce? Pues que en aquellos que tengan la hipoteca tipo variable y que les toque actualizar, en este caso su hipoteca, verán cómo se van a ahorrar una importante cantidad de dinero. Aquí les mostramos un ejemplo con la hipoteca media de 150.000 euros a 25 años. Se calcula para este tipo de ejemplos con el Euribor más un punto, y esto supone que la cuota de hipoteca sería 848 euros al mes, calculado con el Euribor tras la actualización anual quedaría en 743 euros al mes. Esto quiere decir un ahorro de 100 euros al mes, lo que sería 1.200 euros al año. Así que aquellos que tengan que actualizar su hipoteca se van a llevar una alegría para el bolsillo. Bueno, pues no está mal, Nerea, gracias. Vamos a hablar con Juan Carlos Higueras, profesor de la EAE Business School. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, buenos días. Bueno, pues esto son buenas noticias para quienes tienen una hipoteca tipo variable, por lo menos los que tienen que renovar ahora, porque en los próximos meses se van a beneficiar también. ¿O qué va a pasar? ¿Que haya un poco de incertidumbre? Bueno, a ver, el consenso que hay entre los expertos es que los tipos van a seguir bajando, aunque todavía hay mucha incertidumbre al respecto. Porque tengo que recordar que, aunque tenemos ahora mismo el Euribor con el nivel más bajo desde septiembre de 2022, en enero no dio un susto con respecto a diciembre. Entonces todavía hay cierta incertidumbre, pero la tendencia y el consenso generalizado es de que efectivamente van a seguir bajando, despacito, pero va a seguir bajando, ¿no? Porque, Juan Carlos, como se ven aranceles a la vista con estos anuncios también de Trump, eso podría hacer repuntar la inflación, y si hay inflación alta, pues ya sabemos lo que pasa. ¿Existe ese temor entre los expertos? Indudablemente. Y antes de hablar de lo de Trump, ya había problemas con la inflación porque todavía no está controlada. El efecto de las medidas que está tomando Trump pues puede conllevar un alza de la inflación como consecuencia de los aranceles y la subida de precios. Y eso también preocupa, efectivamente. Los temas geopolíticos que estamos viendo también preocupan bastante, y su impacto sobre la inflación. Es decir, en definitiva, que la inflación todavía no está controlada y que los bancos centrales pues están a la expectativa de ver si efectivamente hay señales claras de que ya pueden bajar los tipos. Mientras no ocurra eso, por eso decía que no creo que bajen los tipos de forma inmediata, creo que bajarán a lo largo del año, probablemente en el último tramo del año, y eso conllevará nuevas bajadas en el Euribor. Y con esta bajada del Euribor, este cambio en las hipotecas, ¿qué consejo daría a aquellos que en un momento dado pasaron de la variable a la fija porque pegó el subidón de los tipos de interés, y que ahora digan, pues ahora qué hacemos? ¿Nos volvemos a la variable? ¿Se puede dar una recomendación o ya depende un poco de cada caso, Juan Carlos? Eso es, depende de cada caso, es que hay tipos fijos en torno al 2% y los hay en torno al 3 y pico. Yo no tomaría ninguna decisión en este sentido hasta que no vea claro que efectivamente el Euribor toma una senda bajista. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, y es que cambiar de tipo también tiene un coste, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Y una última cosa, amortizar si uno tiene ahorros, ¿sería una buena medida ahora, una buena opción? Depende de qué otras alternativas tengas. Es decir, amortizar siempre es bueno, pero si tienes otras alternativas de inversión de ese dinero, teniendo en cuenta los tipos de interés tan bajos, a lo mejor te interesa no amortizar hipoteca e invertir ese dinero extra en otros activos financieros. Bueno, pues gracias, Juan Carlos Higueras, por habernos atendido. Estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas semanas, en los próximos meses, con respecto a los tipos de interés. Un saludo. Gracias, un saludo. Venga, que nos vamos a ir rápido a publicidad, pero veo que María quiere decir algo, asintiendo con la cabeza lo que estaba escuchando. Sí, al final esto es muy buena noticia porque da más renta disponible a los hogares, y teniendo en cuenta que están subiendo, por ejemplo, el IVA de la electricidad, ¿no?, que ha tenido un cambio, pues al final es como que los hogares van a tener como más dinero para poder gastar
a lo largo del mes. Y en cuanto precisamente es que no puedo estar más de acuerdo, es que muchas veces tenemos que tener educación financiera. Entonces, está bien amortizar hipoteca porque además puedes amortizarlo en plazo, ¿no? O en cuota, ¿no? En este caso muchas veces es mejor amortizar en plazo, pero es verdad que, claro, si tú, por ejemplo, tienes un activo financiero en el que estás obteniendo una rentabilidad del 4,5% o del 5%, te interesa tener ese dinero al 5% de rentabilidad y estar pagando por el dinero que te están dejando un 2,4%, en vez de que te estés amortizando porque estás perdiendo rentabilidad financiera. Lo que pasa que eso, pues normalmente eso en las casas no se dice, no, amortiza hipoteca. Y yo siempre le digo a la gente que no, que tenga educación financiera y vea realmente que puede estar sacando un dinero que le sirve para pagar la hipoteca y en un momento dado tener un montante de dinero que luego le permite hacer amortizaciones, por ejemplo, a final de año. Sobre todo aquellas personas que todavía, que ya son muy pocas, pero tienen una desgravación por vivienda, según la amortización que tengan, y que además tienes unos topes y que muchas veces no se llega a ese tope y a final de año sí que interesa amortizar para luego ver cómo la declaración de la renta se ve un poco más bueno, pues cada uno ya con las cartas